lentamente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y pero muy buenas noches. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por sintonizarnos y por darle movimiento a este espacio. El teléfono de cabina, usted lo conoce, 449-918-1061. Lo decimos de manera constante a lo largo del día, en la transmisión habitual, la transmisión diaria. Y pues el día de hoy no será la excepción. No olvido, queda pendiente un comentario que les dije que habría de compartirles en días previos. Y pues queda pendiente acerca de la rumorosa. Tal vez ustedes recuerden y tal vez, por supuesto, algunos de ustedes en la memoria conserven aquel relato de la rumorosa, pero pues les agradezco a ustedes que nos acompañen. Ojalá y la persona de el audio de la primaria Primo Verdad fuera tan amable en reenviarnos la historia. Flavio, nunca he tenido la oportunidad de ingresar a las instalaciones de JM Romo, solo de verlo por fuera impone miedo. ¿Y qué me dices del parque de diversiones? Pasas por ahí en la noche y se ve bastante tétrico el castillo. Y fíjate que no es la única historia que hemos escuchado, la de aquí de Aguascalientes, sino también de allá de Monterrey, Nuevo León. Flavio, la planta del centro se quedó muy atrás en lo que es la fábrica y pues en parte es por los supervisores, ya que son mayores y no cambian sus procesos. Si vas a la de Jesús María, es algo más moderna y procesos más nuevos. Eso sí, yo ya no podría definirlo, ya no tengo esa posibilidad siquiera. Y oye, gracias, me envían una imagen, entiendo que es de la planta de cuando cayó, y se ven algunos rescatistas de la Cruz Roja y personas que pues ahí estaban. Y gracias, saludos a Ricardo Mata, el viejo cuentero, muchas gracias. Petición de luz, claro, con todo gusto. Petición de luz, te mandó saludar mi tía. Oye, muchas gracias a la Batichica, conocida desde hace tantísimos años. Flavio, buenas noches, aquí reportándose Tito desde acá de aquí de Jalpa, Zacatecas. Ahorita aquí andamos por México. Y fíjate que a mí sí me gusta cuando tenías las pistas, Flavio, y me hace como más tenebroso. Saludos, que tengan una excelente noche. Gracias Tito, muy amable. Leyenda de San Ignacio del Cerro Gordo. Eso es en Querétaro, ¿no? San Ignacio Cerro Gordo. Creo que es Querétaro. Espero estar en lo correcto y si no, espero que me corrijan, por supuesto. Se cuenta que en el domicilio que se ubica en la calle Pípila 41 de la colonia Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, ya me corrigieron, vivía una pareja con su hijo de nombre Orlando Murillo Rubalcaba.
Hubo un tiempo en el que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres quién juega y llora en la azotea todas las noches. Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia y le decían, debe ser un gato, duérmete. El pobre niño despertaba a la medianoche todo asustado porque se daba cuenta que tenía las sábanas y la ropa interior teñidas de sangre, además de tener un fuerte dolor en el ano. Con tartamudeces llamaba a su madre para pedirle ayuda, pero ésta solo decía que ella descansara, que mañana se le quitaría. Para calmarlo, su padrastro, como de apodo le decían el zurdo, se metía a bañar con él para acariciarlo y abusar sexualmente de él en complicidad con su madre, que se hacía de la vista gorda. El pequeño Orlando llamaba a su madre diciéndole que le ayudara, pero esta desde su habitación le ordenaba volver a dormir, por lo cual el zurdo siguió violando al pequeño y, poseído por el demonio, saciaba sus más bajas pasiones con el pequeño Orlando. Una de las tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño. Después de eso ya no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades y el día siguiente, al volver a su casa, después de un largo día buscando al hijo, ven en un bote atado con un lazo de colgar de la azotea. Con algo de enojo, el zurdo sube a la azotea y ve otro bote tirado en el techo de la recámara de su hijo. Y al acercarse, ve a su hijo en un rincón, sentado en cuclillas, abrazando sus piernas. Tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de dolor infinito, ya sin vida. El matrimonio se mudó a Arandas, pero en su nuevo hogar, y a medianoche los despertó el sonido del bote rodando todavía en la azotea. Parado frente a su cama, vieron al pequeño Orlando diciendo, ¿y por qué permitías que el zurdo me violara, mamá? Aquella noche fue cobijado por el terror de Orlando, donde se dice que al día siguiente fueron encontrados muertos los padres de extraña manera. Bastante trágica la muerte del seno familiar, donde queda vagando el espíritu del pequeño Orlando. Flavio, felicitaciones por el programa. Hace 2 meses aproximadamente te marqué, pero se me cortó la llamada. Espero que en estos días pueda volver a marcarte para compartir una historia verídica que nos pasó en mi casa de Jesús María Centro, aquí en Aguascalientes. Gracias. Flavio, yo te quiero contar que yo trabajaba en una empresa ubicada en San Antonio de los Horcones. Trabajaba de noche, era guardia, y cuando estaba en la caseta, siendo alrededor de las 4 de la mañana, veo un ave grande. Era de grandes dimensiones, totalmente frente a mí, a pocos metros, pero fue un instante, ya que pasan muchos montacargas. Eso ocurrió allá por el año 2017. Al pasar los años, veo en Facebook que ese animal que yo vi se conoce como águila arpía. Yo he visto en persona este tipo de águilas, incluso en la calle. Quizá les suene extraño, como a mí también me llegó a invadir esa reflexión. Qué raro, sí, qué extraño, por supuesto. Era en la tarde y tuve la oportunidad de visitar a una amistad que era empleada de una tintorería que estaba en lo que hoy es el CAM. Tal vez ustedes lo ubiquen, allí en la López Mateos, prácticamente, allí en el centro comercial. Y llamaba la atención de que ya había patrullas en la acera de enfrente de la López Mateos, digamos, en lo que sería la parte superior del otrora, aquel Kentucky Fried Chicken. Era una venta de pollo y pizzas de hace ya muchísimos años. Y lo que estaba arriba también era un águila muy grande. Y pues obviamente quisieron intentar, pues me imagino que agarrarla y llevarla a buen resguardo. Pero pues realmente no, para nada, no era fácil. Era muy alto donde estaba el águila, y por supuesto los intentos que se hicieron o trataron de hacer, pues jamás. Buenas noches, te envío este audio. Y hablando de audios, les comparto también a la par
me hicieron favor de hacerme llegar un audio que a la brevedad se los comparto. No tengo más datos. Yo tuve solamente poca información. Espero tener más. Les comparto, pero les hago esa advertencia, No tengo más información. Ahorita lo comparto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Bienvenido. No, pues para platicarte algo que me pasó. Ajá, sí. Esto me pasó el 84. Ajá. Mira, te estoy platicando de acá yo vivo acá en un pueblito que se llama Apulco, Zacatecas. Apulco, Zacatecas, sí. Ajá. Entonces yo aquí hay un rancho que se llama Santa Bárbara. Entonces una vez fuimos a un baile, pues resulta que me dejaron mis compañeros, se vinieron todavía cuando me quise venir y estaba yo solo. Entonces tuve que venir, me andaba a caballo. Entonces el trayecto de Santa Bárbara aquí a Apulco, pues debe ser como 1,5 kilómetros o 2 kilómetros. Pero yo venía solo y ya era noche y eran como las 2 de la mañana, 2:30 por ahí, te estoy contando. Entonces yo tenía que pasar de ahí por un panteón, a un lado de un panteón está el panteón y luego al camino. Ajá. Pero antes estaba un bordo, estaba una cruz ahí. Y entonces cuando iba llegando ahí, ya la llevo, ya se me regresaba, ya no quería pasar y luego bufaba y como que veía algo. Y yo también la forzaba para que pasara, pero no. Entonces ya volteé y estaba una mujer bañándose a medio bordo, así, con vestida de blanco. No, pues fue el susto de mi vida. Entonces la llevo como pude, la hice pasar. Lo raro que se me hizo, entonces tenía que pasar todo el panteón. Entonces pasé el panteón, cuando pasé el panteón, me dio un llanto por todo Apulco, así pues como por el río, pues. Se dio un llanto así como la Llorona. Entonces ya no había yo si regresarme o seguirle, ¿no? Pues tuve que seguirle hasta Apulco. Ya cuando llegué a Apulco, pues mi papá estaba en el río esperándome, dijo, oye, ¿por qué llorabas? Y no era yo. Yo oí un llanto y me levanté a ver si eras tú, dijo, pues no llegaba. Y no, yo también oí el llanto, le dije, era como la Llorona, yo pienso, porque le decía muy feo, ¿no? Pues, hasta la llevo venía bufío y todo el camino asustada. Fue la primera vez que la escuché yo y pues, me sacó buen susto también esa vez. Ya, y en ese tiempo yo estaba no estaba muy grande todavía. Tenía miedo. Pues ya, como dijo uno de Santo Remedio, ya nunca volví para allá. Yo solo. Pero esa vez sí me dio buen susto esa Llorona. Porque sí se oye muy feo, pero lo raro que se me hizo que yo vi a la señora y quedó atrás la señora y el llanto se iba acá enfrente por el río. Por todo el río se vio. Y eso es lo que te quería platicar, que me pasó. Y por eso el rumbo es muy frecuente que se escuche, en veces se escucha por ahí como en este tiempo de que hay agua en el río. Ajá. Mucha gente la escucha. Ya. Y es todo lo que te iba a platicar, Flavio, ¿Me repite el año en el que la oyó? Fue el 84. Ajá. Ya. Fue el 23 de septiembre del 84. Cuando escuché eso. Sí. Y esa señora bañándose a medio bordo, ¿no? El bordo estaba bañando ahí. Ajá, sí. Y como estaba relampagueando todavía porque ese día acaba de llover, en la noche. Entonces con los relámpagos vi la con nosotros la yegua se me asustaba, se me quería regresar a huevo. Entonces como que logré pasarla ahí, pero más adelante estaba el panteón, también ahí en el panteón también pasé con los ojos cerrados ya. Y más adelante fue cuando escuché el llanto, pero ese se escuchó por el río de Apulco. Y era todo lo que te quería platicar, Flavio. Voy a dejar de espacio para que otra gente platique lo que le pasa por ahí, la historia. Ok, muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Pues sí, o sea, sí dicen que el escuchar la Llorona no es nada agradable. Hace tiempo les platiqué, ya no hay modo de contactar a nadie porque pues ya falleció esta persona. Me refiero, hace tiempo yo les compartí una historia de un ex compañero de trabajo que él, por cuestiones de otro trabajo que desempeñaba, tenía que salir a poblaciones del estado. Entonces se va a, digamos, vamos a pensar para el lado de Calvillo, para aquella zona, lo que es la sierra del Laurel.
No me pregunten, oye, andaba por el lado de Tapias Viejas o andaba por el lado de... No, porque no está en mí el decirles, solamente recuerdo que nos platica eso. Iba con un compañero de trabajo. Dice que los mandaban en vehículos, obviamente oficiales, a hacer trabajos de esto y de aquello, y ahí andaban. Y se metían a la sierra, y el andar allá metidos era de llévate pertrechos, porque imposible pensar, o sea, oye, como decía la película de Pedro Infante, ¿no? Ahorita vengo, vieja, ya vine, vieja, ya me voy, vieja. No era posible, no era factible. Entonces, si se iba y se llevaba ropa y se llevaban comida para tantos días, agua para tomar, o sea, iban para, digamos, pensando, vamos el lunes, regresábamos el sábado. Así. Entonces, se fueron y andaban haciendo parte de su trabajo y estaban apostados cerca de una presa, un ojo de agua, una represa, algo así. ¿De cuál? No me pregunten, no lo sé. Me encantaría decirles, era la Abelardo L. Rodríguez, pero realmente para que haya sido esa, está muy cerca. Realmente, ellos andaban mucho más lejos. En serio, mucho más lejos. Total, que andaban allá. Cuando de pronto en la noche, y se acababa de oscurecer, no sé, tal vez serían posiblemente estas horas, antes de las 10, es más, vamos a ponerlo a las 10. Y estábamos, mi compañero y yo, ya con la fogata, ya con... quizá todavía ni cenábamos, pero ahí estábamos. Quizá revisando papeles, anotaciones, lo que haya sido. Y de pronto se empieza a escuchar el splash, splash de alguien que estaba en el agua, y empieza a escucharse el grito de ayuda, y gritos de alguien que se notaba a leguas que se había caído al agua. Van y se asoman, y con las lámparas que llevaban, obviamente veían el chapoteo del agua, pero no se veía con claridad alguien. Oye, es una persona, es un hombre que trae playera azul, o es una mujer que lleva un vestido a flores, o... No, pero se veía que alguien estaba ahí chapoteando. Se escuchaban los gritos y el chapotear del agua. Se veía y se escuchaba el agua y los gritos. Era todo. Entonces le empiezan a hablar, y el compañero y el amigo empiezan a quitarse las botas y prepararse para meterse al agua. Y el que iba más adelante era el compañero de mi ex compañero, o sea, el compañero de mi amigo, vamos a decirlo así. Y ya se iba a meter, pero de pronto de tenerla aquí, ya iba más allá. Y al decirles más allá, no me refiero que se estaba adentrando al centro de la presa, sino que estaba caminando hacia la derecha. Entonces ellos descalzos empiezan a caminar, y cuando ya estaban prácticamente así, de aquí enfrente, en 90 grados, ya estaba más adelante, ya se había movido. Y es cuando el que era mi compañero de trabajo, al ver que el amigo ya se iba a aventar al agua, lo frena y dice, espera. ¿Te fijaste dónde está la ropa? Allá. ¿Dónde está la fogata? Mucho más allá. Ve dónde estamos. O sea, en vez de que estemos enfrente de la ropa o de donde nos acercamos al agua, ya nos lleva, lo que sea, ya va mucho más allá. Pensemos en términos racionales o razonables. Ellos empiezan a tratar de meterse al agua en Catedral, aquí en Aguascalientes. Y ya cuando acuerdan, el chapoteo ya iba por la calle Juárez y Madero. O sea, ya había avanzado, que son 500 metros, 400 metros, 200 metros. O sea, no es normal. Si alguien se está ahogando, se va aquí. No tiene que estar yéndose para allá. Y entonces es cuando cae en cuenta el que era mi ex compañero de trabajo, y le dice, esto no es normal. Por el lado que quieras, no es normal que nos esté alejando. Nos lleva a los lodazales, y ya iban metiéndose a los lodos, a las hierbas. Dice, ¿sabes qué? Déjala, lo que sea. Si se va a ahogar, que se ahogue. Y al decir eso, quieta el agua. O sea, cuando toman la decisión de desistir, todo se queda quieto.
Bien, les decía, lo único, y les ofrezco una disculpa, no tengo más información. Y espero que la persona que me lo envió, si me estás escuchando, me amplíe, seas tan amable en ampliarme el dato. Lo único que tengo para compartirles es esto. Escucha este audio, Flavio dice, escucha este audio. Es de una amiga de mi hija que vive sola. Esto lo grabó en la madrugada. Es en una casa vieja de la colonia San Marcos. ¿Dónde? No tengo más información. ¿Cuándo? Tampoco tengo el dato. Me tomo la libertad de compartírselo. Si tienen la oportunidad de escuchar esto con audífonos, háganlo. Les doy tiempo, es más, les doy tiempo que busquen sus audífonos, que se los conecten. Búsquenlos. Vayan, conéctenlos. Si tienen la oportunidad de subir el volumen, súbanlo. Yo les puedo decir, yo ya lo oí. Se oye el ruido de la noche, se oyen gritos, tal vez se oye un carro que pasa. O sea, cosas, digamos, normales, pero se oye algo que a mí, en lo personal, no les quiero contaminar o hacer sugestión o sugerir nada. Les propongo, escúchenlo y luego me dicen qué. ¿Vale? Espero que hayan ido ya por, no pluma y papel, sino audífonos y escuchen. Yo voy a poner el audio al máximo volumen que puedo darle. No hay más. Me lo envían, se oye muy quedito. Sé que si subo por medio de filtros el volumen, se va a escuchar el hiss del silencio. Por eso les digo, escúchenlo. Yo mi compromiso, les pongo el volumen más alto que puedo. Y luego les pido, coméntenme qué es lo que ustedes escuchan. Ahí concluye. Lo voy a compartir una vez más. Les repito, no les quiero influenciar diciéndole, yo estoy escuchando, a mí me parece, yo percibo. No. Escuchen ustedes y díganme, ¿qué es lo que ustedes perciben?
Y ahí concluye. Lo compartí 2 veces, espero sus comentarios. No quiero sugestionar, no quiero sugerir, no... pero yo, por favor, les pido que captan ustedes ahí. No digo nada más, hasta después, hasta que ya empiecen a enviarme sus comentarios. Hola Flavio, buenas noches. Buenas. Hace alrededor de algunos 15 años, en una presa que está por allá, es que no sé cuál presa es, pero está cerca de allá de por los Arquitos, por aquí a los lados, se escuchaba como que un chapotear en el agua demasiado grande, como si estuviera alguien ahí adentro, como si aventara el agua para arriba, como y así. Y resulta que una vez un chavo nos dijo que ahí se escuchaba un grito de una mujer llorando, pero que se perdía dentro del agua. ¿Cómo ves? No sé si tú sabrías algo de eso, o te hayan llamado y te hayan comentado eso, pero la verdad fue algo muy extraño. Yo trabajaba cerca de ahí y créeme que se escuchaba bien impresionante, en serio que sí. Ok, mira, yo puedo decir, hablo en primera persona porque yo soy el que lo vivió. Ustedes saben, si no lo saben, porque son muy jóvenes y no llegaron a escuchar el programa con tiempo, cuando estaba muy en boga lo del ser alado, yo platiqué que en mi formación yo tuve muy buenas amistades, tuve muy buenos amigos, pero no eran de la carrera de comunicación, eran de la carrera de biología, específicamente biología. Y me acuerdo que en alguna ocasión mis compañeros o mis amigos necesitaban hacer un recorrido justamente de la población de Los Arquitos a la presa Abelardo L. Rodríguez. Sí, hay un arroyo, pasas el pueblo fantasma que se le llama, un lugar con unos árboles preciosos que está ahí, y luego ya vas llegando a la presa, llegamos a la presa, bordeamos y llegamos enfrente de la cortina, pero dándole la vuelta al brazo de agua que está hacia el lado derecho, viendo desde la cortina a la presa. Como de la compuerta viendo a la población de Gracias a Dios, por dar una idea, hacia el poniente. Cabe mencionar que en aquella ocasión yo tenía prestada mi bolsa de dormir. Mis compañeros, mis amigos traían su propia bolsa y ellos se durmieron en su bolsa, hicimos una fogata y yo me dormí muy al estilo vaquero, o sea, nada más mi chamarra, mi ropa, la cachucha, el bonete, lo que sea, y con un tronco de almohada, y ahí me enrosqué y vamos a dormir. No sé qué hora era, pero no era muy tarde, vamos a pensar 12:30, mis amigos cayeron rendidos, obviamente pues yo los vi cansados, yo también estaba cansado, pero a final de cuentas yo los vi con más comodidad que yo, porque ellos tenían por lo menos bolsa de dormir, yo no. Llegó un momento en que me caló el viento y me caló el frío, me despierto, a la par de que el frío me estaba haciendo sentir incomodidad. Voy a ejemplificar, voy a quitar el ambiente, voy a ejemplificar el sonido que yo percibí. Despierto con el frío, voy a dejarlo en este tenor, eran cerca de la medianoche, las 12 de la noche, cerca de ahí. Y aparte del viento, y quiero pensarlo, era el viento, pero ahorita les digo un pero que yo encuentro. Estaba dormido y empiezo a escuchar un constante, no se detenía, era... Por Dios, ¿qué es lo que estoy escuchando?, pensé. ¿Saben qué parecía? Un perro tomando agua. Ok, no estábamos tan cerca de la presa, pero vale, considero que sí es posible, porque pues era un lugar despoblado, estábamos en la presa Abelardo L. Rodríguez, allá a un costado, entonces, pues sí es posible. Peces, ok, eran peces de la presa que andaban ahí, no sé,
buscando pareja, desobando, no sé, lo que me quieran decir, yo les digo, órale, van. El viento, era el viento que estaba soplando en la superficie del agua y era el agua chocando contra las piedras cerca de... Órale, acepto. Me preocupé por la integridad de un servidor, obviamente de mía y de mis amigos. Estaban dormidos. Yo lo reviso, obviamente prendo mi lámpara. La fogata se estaba ya amainando, ya estaba, casi eran brasas. Y dije, esto no me parece apropiado. Le echo unos palos a la fogata para que se reavive el fuego. Prendo mi lámpara y me voy a dar la vuelta cerca de la orilla de la presa para ver qué era, ¿no? En la presa. Yo esperaba ver, les juro, esperaba ver a los coyotes correr porque habían tomado agua. Esperaba ver el viento que hiciera las pequeñas olas que chocaban contra las piedras, o los pececillos, o... ¿Saben qué vi? Nada. Cero. Fui hacia el lugar donde escuchaba el sonido ese. Nada. Aparición. Me llegaron a decir, era una aparición, Flavio, te estaba hablando. Pues no vi nada. Y bendito Dios, nada. Ok. Yo les puedo decir, y lo entiendo, soy un tipo que creció en la ciudad y que eventualmente salía al cerro y etc. Lo acepto. Ok, ustedes que crecieron en el campo cerca de su casa, una presa, ¿alguna vez llegaron a escuchar algo similar? ¿Qué es? Díganme. ¿Qué puede en la noche estar haciendo en la noche? Subrayo, en la noche, no en el día. Yo he estado en el día, por supuesto, en presas, he pasado, de día de campo, he pasado lunadas, sí, jamás había escuchado eso, por eso me saca de onda, por eso me saca de balance. ¿Qué fue lo que yo estaba escuchando? Si usted sabe, dígamelo. ¿Les parece? Voy a corte y regresando retomo lectura de lo del audio. Es más, si quieren hasta se los vuelvo a compartir. Es la niña de la carretera, es la planchada, es el Catrín, es el horror de la noche. Y aquí estoy, de nueva cuenta con ustedes, el teléfono libre y disponible, gracias por acompañarnos, petición de luz por supuesto. Dice, no sé si se escucha como un gruñido, es algo muy feo, algo no natural, justo cuando ladra el perro. Ese es en referencia al audio que les acabo de compartir. Ojalá y usted me pueda dar algún buen norte. Flavio, posiblemente haya sido un pez cacheteando el agua con su aleta trasera. Yo he visto y escuchado esos sonidos. Es mi humilde expresión, en mi humilde expresión y opinión, gracias. Yo la acepto, yo realmente no sé. A mí me sorprendió como no tienes idea, porque nunca jamás lo había escuchado, ni lo volví a oír. Petición de luz. Flavio, en referente a lo del audio de la calle, de la colonia San Marcos, de la casa de la colonia San Marcos, yo escuché unos cantos, pisadas y un gemido, por eso ladraron los perros. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Flavio. Gracias por llamar, bienvenido. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Bendito Dios, muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, nada más te quería comentar acerca de eso que estás hablando, de lo que oías tú, no sé, en esta experiencia que tuviste. La presa. Cerca del río, cerca de una presa. Sí. A mí me ocurrió, bueno, me sigue ocurriendo, pero no sé si es parte de mi sugestión o es algo que tengo yo, pero siempre que me acerco a un río, cuando va muy caudaloso, siempre como que hay voces dentro de todo eso, como que hay voces, pero no como que están cuchicheando varias personas a la vez. No sé si es algo parecido a lo que a ti te ha ocurrido o te ocurrió en esa parte de la historia que tú estás comentando,
pero a mí regularmente cuando me acerco a una, como a una cascada, o cuando el río va muy crecido, siempre siento esa sensación como que emanan voces del río o del agua. Entonces me quedo yo sorprendido porque estás tocando un tema en el cual yo me siento bien identificado, que me ocurre aún hasta el día de hoy. Pero es una voz muy pajosa, son voces muy pajosas, ¿me entiendes? Sí. Entonces realmente coincido mucho contigo de lo que estás hablando, porque yo lo he vivido y yo lo he sentido. Y sí, es algo que me da miedo a mí y prefiero alejarme, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la verdad de todo es que solamente quería aportar mi granito de arena de acuerdo a tu experiencia. Gracias, muy amable. Yo la acepto, de veras. Muchas gracias. Nada más yo apelaría. Yo estaba dormido. O sea, yo ni sugestión ni nada. O sea, yo estaba dormido y me despierta el frío y ese sonido. Correcto. O sea, yo no estaba ni sugestionado, ni nervioso. Estaba dormido. Claro. Sí, entiendo esa parte de la que tú me hablas, pero en el caso mío, siempre me ocurre eso cuando me acerco a un lugar así como si es cascada o si es un río muy caudaloso. Ya, sí, claro. Entonces, mi mente empieza a sugestionarse de cierta manera. Ajá. Y bueno, es una parte que yo tengo hasta el día de hoy. Por eso ríos o cascadas yo las evito mucho. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, gracias por tu programa y pues yo siempre soy un fiel seguidor tuyo. Gracias. Ya de mucho tiempo atrás. Y gracias por aportar, por enriquecernos. Gracias a ti, feliz noche. Buenas. Sí, esta foto, oye, me vuelven a enviar una fotografía, es el velorio de alguien y está una pareja, es un muchacho y su mamá. Y está la señora prácticamente tocando con su mano la caja. El muchacho, en este caso es el hijo de la señora, la está abrazando por el hombro y la señora tiene por la cintura al muchacho. Reitero, el muchacho tiene con su mano abrazando por el hombro a su mamá y la mamá tiene por la cintura al muchacho. Pero hay un pequeño detalle. La primera vez que yo lo vi, para mí dije, es un movimiento se le movió la bolsa, porque tiene una bolsa colgando la señora, y se ve como unos dedos que están abrazando a la señora. Cuando pido ayuda, me dicen, no, sí, yo veo que es una mano, y mira, ve la forma y los dedos, y yo la verdad, se ve algo raro, muy borroso, mientras toda el escenario se ve nítido, la mano se ve algo borrosa, pero se entiende, está medio oscuro, por decirlo así, es la parte más oscura, es la cintura de la señora pegada a la caja, y se ve como una mano. Me manda un audio, ahorita lo comparto. Buenas noches. Buenas noches, Fabio. Gracias por llamar. Quisiera contarte algo que me sucedió hace 2 años. Ajá. Aquí en Cumbre 3. Sí. Vine a hacer un trabajito aquí en una casa y me armaron el material y no podía dejar solo aquí y se quedó conmigo un muchacho mío y juntamos mucha leña aquí cerca del arroyo y para que hubiera lumbre, ¿verdad? Sí. Y estaba yo atizando la lumbre para que no se apagara. La llama llegaba como de decía la llama como de 2 metros, porque habíamos encontrado en el arroyo un montón de palmas secas y no las trajimos, entonces aventaba mucha lumbre. Y dieron como casi las 3 de la mañana y el muchacho estaba aquí teníamos un viaje de arena y uno de grava y él estaba recostado en el viaje de la grava así viendo para arriba y yo estaba atizando la lumbre. Entonces de repente me dice, caray, mire papá, es una garza, ¿sabe qué será? Digo, de tiro pasó aquí, a qué cumbre estés aviado, cerca del arroyo hay 2 mezquites grandes.
y dice, mire, está bien grande, está como una garza, pero lleva las patas, las lleva estiradas, y yo he visto que esos animales cuando van volando, suben, meten las patas para arriba. Entonces me dice, mire, y yo lo vi ya lejecitos cuando iba como planeando, y me dijo, mire, tenían no eran patas, sino que se le miraba del cuerpo, de la mitad, pues se le miraban piernas de una persona, y los pies largos, así, y las garzas o los animales esos tienen patas de otro modo. Entonces él dijo, no, es que tiene pies de una persona, y ya yo me corrí rápido, hay un montón de tierra, yo corrí para arriba a asomarme a ver dónde se había parado, y como a los 200 metros, por aquí en Cumbres 3 hay una lomita, y vimos cuando llegó allí en la pura loma, había 2 mezquititos chicos como de unos 3 metros, y cuando llegó ahí esa cosa ahí, vimos que ya no era, o sea, era como una bola así de lumbre, brincaba los mezquites estaban como de unos 5 o 6 metros de distancia, y brincaba de un lado a otro. Entonces yo digo que como 5 metros, porque al otro día fuimos nosotros a ver qué era. Entonces ya nosotros nos arrimamos poquito, digo, eran como 200 metros de distancia donde mirábamos esa lumbre, y cuando brincó como unas 3 veces dio como tres vueltas, pues, de mezquite a mezquite, y luego de repente nomás como que dio un flamazo de lumbre, y vimos que se cayó al suelo, y cuando cayó al suelo, ese día es el mes de que no estaba muy oscuro, se ve, pues. Ajá. Entonces cuando cayó esa bola de lumbre que dio como un flamazo, cayó al suelo, vimos ya no era la lumbre, era una señora. No le vimos, era una distancia de unos casi 200 metros, no vimos la cara ni nada, pero era una señora, y traía una bata blanca, y pues nosotros ya cuando vimos eso, pues sí nos dio miedo, y no, pues ni yo le dije al muchacho, no, porque me decía, ven que vamos a asomarnos un poquito más cerca. Le dije, no, yo no voy para allá. De aquí vimos lo que estamos viendo, y ya vimos que de la loma esa donde están todos los equipos venía bajando, la vimos, porque la vimos, era una señora, y venía bajando, y cuando de ahí donde cayó, yo creo que había corrido unos 15 metros caminando, y cerca de su rodilla, digo, le vimos porque era una bata blanca que traía, y cerca de sus rodillas todavía traía como una pequeña luz de un foco rojo, pero chiquita, y me decía el muchacho, vamos. Le dije, no voy. Le dije, pues estamos viendo qué, digo, ¿para qué vamos vaya a asustar o a pasar algo? Le digo, no, mejor déjala. Y ya vimos, bajó hasta llegar a esa loma, hay otro arroyo que está muy surtido como de maleza, hierbas, jales, no sé qué tanto hay ahí, y allí bajó, y ya hasta allí la vimos, y ya de allí ya no salió, o sea, ya no vimos para dónde se fue, pero le digo, primero vimos, ese era como una garza, sí. llevaba sus pies, no eran de animal, eran piernas de persona, porque se le miraban los pies largos como de gente, y los llevaba estirados, y venía planeando. Cuando pasó cerca de aquí donde nosotros estábamos, venía planeando. Entonces el muchacho él la vio bien. Entonces yo a lo lejos yo no vi los pies, ¿verdad? Porque él estaba viendo
para arriba. Yo estaba atizando una lumbre, pero yo corrí rápido a ver dónde se veía ese pájaro, y llegó a una loma que hay en Club 3, y están todavía esos 2 mezquites, y ahí fue donde vimos que brincaba de un lado para otro, pero era una lumbre, como una bola roja de fuego. Entonces, digo, cayó y dio como un plamazo, y le digo, como vimos que era una señora que traía una bata blanca, y cerca de su rodilla, poquito para abajo, se le miraba todavía como una flamita, como una luz de una vela, se le miraba. Y ya cuando empezó a caminar, le digo, ya más para abajo, ya como que se le apagó de a tiro, y ya nomás vimos el bulto pues de la persona que venía bajando, pero vimos que era una señora, no le vimos la cara, pero era una señora. Entonces, digo, unos 20 metros había caminado, y llegó a ese arroyo que está tupido ahí como de Malet. Ahí se bajó, y ahí se perdió, y ya no la vimos, pero era una persona. Y pues ese es mi relato, Flavio, ¿cómo ve? Pues yo agradezco mucho, de veras, gracias. Me quedo pensando, y si lo que vieron fue una bruja, ¿qué tal? Yo creo que sí era una bruja, porque también muchas personas confunden las lechuzas. Esos son animalitos. Claro, pero no es fuego, no hacen fuego. Sí, no, y confunden a las lechuzas con las brujas. Sí. Y no, las lechuzas son animalitos. Y esas cosas nosotros hemos visto dos ocasiones eso, y no tienen, bueno, aparentan ser como pájaros, ¿verdad? Como guajolotes, pero su plumaje no son plumas. Su plumaje es como alambres, como, no sé, no son plumas, se ve de otro modo el pelaje que tienen ellos, esas cosas que les dicen brujas. Y pues sí, Claudio, ese es el relato que quería contarle, porque sí nos sucedió, lo vimos, claro, y ese día sí nos asustamos, porque vimos que allá donde cayó que era una señora. Sí. No le vimos la cara, ni vamos a decir más de lo que no vimos, solamente vimos, eran casi 200 metros, no se distingue. Bueno. Pero con la lumbre, pues sí vimos que traía una bata blanca. Y pues eso es todo, Flavio. Gracias, muy amable, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches, habla Noé Ávila. Otra vez para contarte otras historias que me han pasado. Como te había contado la vez anterior, yo trabajé para una paquetería en la Ciudad de México, en la calle 6. Esta vez te voy a contar lo que en una ocasión nos pasó. Llegamos nosotros como a las 3 de la mañana a esa bodega a cargar y a descargar, procedentes de Guadalajara. Y ahí comentaban que se aparecía o que rondaba un espíritu de un niño, un infante. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba esperando la carga, estaban cargando el camión, yo estaba en el asiento del camión, del conductor, cuando se empezó a mover una de las lámparas que estaban en la bodega. Esa bodega es alta y todas sus lámparas son de esas de como de tubo, son de tubos de gas, y todas están colgadas a través de cadenas. Entonces una se empezó a balancear como si fuera un columpio, nada más una. De todas las que estaban ahí, solamente una. Y pues obviamente nosotros empezamos a grabar. En ese entonces, que fue en el año 2012, algo así, 2011, pues los celulares no tenían tan buena calidad. Pues obviamente no se vio nada. Solamente vimos que se empezó a balancear esa luminaria. Eso pues todos lo vimos. Y ya de ahí fue cuando me comentaron que era porque ahí se aparecía o rondaba un infante, ¿verdad? Eso fue en la Ciudad de México. Y otra cosa que me pasó, esto fue ya hace mucho más tiempo. Yo andaba trabajando
en una camionetita, en una Nissan de Guadalajara a Monterrey, era el viaje. Desde entonces ya venía de regreso y yo venía ahí por la libre de Jalpa. Esa vez no sé qué fecha sería, pero sería como en el 2003, 2004. El día pues no me acuerdo. En esa ocasión, antes de llegar a Pozol, recuerdo que iba manejando como eso de las 2 o 3 de la mañana y enfrente de mí pasó así de derecha a izquierda un tipo como sábana negra. A mí se me hizo raro, pues yo pensé que era un pájaro, pero lo vi muy fino, como si fuera un tipo seda. Y recuerdo que ese día más adelante hubo un accidente y recuerdo que también por esa zona, pero en otra fecha, también como unos 2 meses después, volví a pasar, pero esta vez fue pasando Jalpa, ahí donde estaba la antena de la 660, más adelante, como unos 10, 15 kilómetros, no recuerdo más o menos, pero en ese tiempo había un pequeño retén de militares. Antes de ese pequeño retén me volvió a pasar lo mismo, pero ahora me iba siguiendo, iba de mi lado izquierdo, la sábana que parecía muy fina, así como de seda negra, y me iba a mi costado, pero nada más volteaba y se iba para atrás, ya no la veía y como que me iba siguiendo. Y también igual pasó que a unos kilómetros adelante hubo otro accidente. No sé si hubo muertos, pero hubo accidentes en ese entonces. Yo me imaginé que era una como distracción y alguien se salía del camino, ¿verdad? Bueno, ese es mi actual relato. Ahorita ya vamos para Guadalajara. Aquí estamos cerca de Aguascalientes, así que les mando ahí un saludo a toda la gente de Aguascalientes. Yo soy Noé Ávila, de acá de Guadalajara, y pues andamos en el tráiler. Saludos, buenas noches y seguimos escuchándolos. No, y sí se escucha que van en el tráiler. Muchas gracias, qué detalle, gracias. Saludos. Mi abuelito nos contaba que hay personas que tiraban brujas en el cerro haciendo oración del Padre Nuestro y anudando algún cordón. Los Juanes nacidos el mero día de San Juan, justamente. Platica algo de reencarnación. Buenas noches. Te saluda César de Fresnillo, Zacatecas. ¿Puedes compartir el audio? Es que no alcancé a escuchar. Ahorita lo retransmito, claro. De esa situación que tú dices que tú pasaste con tus compañeros, yo una vez escuché un ruido parecido, pero eran unas lechuzas, unas que dicen que brujas, y eran 2, y hacían ese ruido que tú estás describiendo, Flavio. No me asustes. Oye, buenas noches, soy músico y puedo escuchar sin lugar a dudas el calentamiento de voz y posterior interpretación de cantos gregorianos o de música vocal sacra. Gracias. Buenas noches, estamos a la escucha. Saludos. Hola Flavio, muy buenas noches. Primero que nada, felicidades por tu programa y gracias. Quería preguntarte si sabes algo de acá del rumbo de Paso Blanco, por acá por Jesús María. Tengo varios conocidos que viven por estos rumbos y pues cuentan algunas anécdotas, algunas experiencias que les han ocurrido, más que nada en la madrugada. No sé si conozcas algo de por acá de estos rumbos. Buenas noches. Del audio escucho como si caminaran pisando hojas secas y a lo lejos cantos. Buenas noches, yo escucho primero trinar de pajaritos y luego pasos como en un pasillo de un lado a otro. Totalmente de acuerdo con ustedes. Les dije al principio, yo no quiero expresar mi idea, mi interpretación, porque no quiero sugestionar, ni sugerir, ni hacer tendencia. Yo quiero que ustedes sean neutrales, o mejor dicho, mantenerme neutral y que ustedes sean quienes opinen al respecto en este tenor. Entonces, yo los quise escuchar primero, por eso les pedí, voy a compartir, oigan, escuchen con atención y luego me dicen. Vuelvo a compartir el audio y les digo lo que yo percibo, y les vuelvo a decir desde antes de presentarlo la primera ocasión, yo no tengo más información que lo que les leí.
Mira, este audio, escucha este audio, es de una amiga de de mis hijas que vive sola. Esto lo escuchó en la madrugada en una casa vieja en la San Marcos. No sé si se escucha como un gruñido muy feo, algo no natural cuando ladra el perro. Es lo que me dice. No tengo datos exactamente de qué parte o qué rumbo de la colonia San Marcos. No sé si ustedes perciban el gruñido, hay quienes sí lo perciben. No sé si alguien viva cerca de un lugar donde una persona cante música sacra o cantos gregorianos en la madrugada. Tampoco tengo información si esto lo escucharon ahí adentro de la casa. Imaginen ustedes que están en su casa y dentro de su casa se escucha, aunque sea lejos y de un volumen muy tenue, cantar a alguien, pero imagínenselo, qué terrible sería escucharlo adentro de su propio hogar. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.